Todo se ve abajo de la mesa, ¿no? Esa es otra que... Ah, sí, esa es otra que me he estado fijando y es que esta mesa es traicionera. Sí, un mantelito. Quedó muy bien. Ay, gracias. Me quedó bien padre. Gracias. ¿Lo grabaste luego, no? Lo grabé, no comenté eso. Cuando me pidieron el del cine, lo hice como 80. Es que sí está difícil. Hay que hacer uno de bloopers. Sí. Eso estaría padre de fin de año. Sí. Como el 3 y a la cuarta ya, dije ya. Así. Ya se estuvo. No me equivoqué. Pero quedó súper bien. Sí, no me equivoqué. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio La Cura por la Palabra de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, transmitido a través de la plataforma Zoom por Facebook Live, como cada martes a las 11 a.m. Recuerden que también podrán ver y escuchar el podcast en nuestro canal de YouTube e Instagram. Suscríbanse a nuestros canales de difusión en redes. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos aquí. El día de hoy conducen Patricia Ochoa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Luisette González. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y su servidora Sandra Lara. Gael Bosch hoy se tomará un descanso, ya que recuerden que estamos en transición. El invitado del día de hoy es el candidato a psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, Daniel Ochoa. Un placer tenerte aquí, Dani. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y les recordamos que tenemos revista para regalar cada semana. Le voy a dar la palabra a Pati Ochoa, que va a dar un pequeño anuncio. Pues nada más darles la condolencia, el pésame a toda la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, a todos los colegas, conocidos, amigos y familiares de Adriana Lira, quien recientemente falleció el jueves pasado. Y bueno, vamos a celebrar este programa trabajando como ella siempre lo hacía. Entonces le dedicamos este programa con mucho cariño. Así es. Bueno, a partir de hoy y hasta el domingo de esta semana estaremos revisando en el post de nuestro podcast de esta semana los comentarios de aquellas personas interesadas en ganarse la revista edición 1 de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Para participar en el sorteo necesitan poner el comentario "quiero la revista" y el hashtag La Cura por la Palabra. Recuerden que es importante que lo hagan. Realizaremos el sorteo con las personas que cumplieron con el requisito y el ganador le enviaremos un inbox y nos pondremos de acuerdo para que pasen por su revista a nuestras instalaciones. Muchas gracias por participar a los de esta semana. Y la ganadora es Esther Alicia Enríquez Portillo. Muchas felicidades, estaremos mandándote un mensajito para que puedas pasar por tu revista a la asociación. Y bueno, pues vamos a empezar. Escribí un poquito para poder ir abriendo ideas. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos con otro vemos ciertas diferencias que están enlazadas a lo familiar? Sin pensarse o cuestionarse, porque en las familias se repiten ciertas formas de hacer o entender la vida, y al buscar rastrearlo, la sorpresa es no encontrar el origen. Podemos decir o escuchar: en mi familia el pozole se hace así, sin saber quién originó esa costumbre ni el motivo. Vamos a pensar juntos en lo que se transmite de esta forma en lo inconsciente. La familia es muy importante para los individuos y su identidad, ya que es la base de la sensación de pertenencia y donde se dan las primeras identificaciones. Somos mexicanos de tal estado y de la familia tal, donde fuimos nombrados cargando significados inconscientes a partir de ahí. El psicoanálisis le da una mirada a lo familiar desde diversos puntos. Uno es el complejo de Edipo, un concepto muy común, que habla de las relaciones entre el hijo, los padres y los hermanos, de sus conflictos y cómo las personas lo vivenciamos y lo registramos a partir de lo que va pasando y se siente, donde se conforman las bases de la identidad a partir de estas relaciones, de cómo fue visto inconscientemente por los padres y el lugar que jugó en la dinámica. Por otro lado está lo transgeneracional, el tema de hoy, que sería como el fondo detrás de este teatro, donde hay escenas y elementos que influyen pero no son tan evidentes como la escena principal. La historia de la familia en extenso y sus configuraciones es el fondo que da forma a cientos vínculos y que también influye en la vida inconsciente de las personas, por lo que se transmite.
Acontecimientos traumáticos, secretos familiares, migraciones, dolores, vivencias de antepasados, cambios y transformaciones serán el fondo desde donde entender algunos síntomas, repeticiones y vivencias. Así, la familia no es entendida solo como la familia nuclear y el origen del sujeto está ligado a la historia de su familia. De esta manera, el psicoanálisis le da una mirada a lo familiar distinta, siempre desde la forma como el paciente la percibió y lo tramitó. Por ejemplo, la psicoanalista Rosa Heiting nos dice que el vínculo familiar se construye sobre el negativo transgeneracional. Esto quiere decir sobre lo que faltó de transmisión y que será recreado por las nuevas generaciones. Y para empezar con la charla, pregunto, ¿será esto hasta que se le pueda comprender y poner palabra? Pues está interesante este concepto de transgeneracional. Yo quería empezar compartiendo lo que un buen amigo, César, que también es psicoanalista, me platicó de cuál es su concepto de lo que es transgeneracional, y él hablaba de como en el cuento de La Bella Durmiente, que están la princesa que apenas iban a nacer y de repente le llegaron las tres hadas, ¿no? Las tres hadas madrinas con sus bendiciones, y de repente llegó Maléfica con su maldición, y todo eso, y la bebé ni siquiera había nacido, ¿no? Y bueno, se me hizo muy cariñoso cómo me lo transmitió él, y a mí se me figuró como si fuera una computadora, ¿no? Que está ahí y le pones un software, pero le pones el software de los papás, o sea, no le pones tu propio software. Después uno puede hacer actualizaciones, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí pensaba esto de las generaciones, y más, por ejemplo, cuando llegan pacientes a la clínica, que llegan pacientes al consultorio, y ya traen algo muy metido, muy en ellos, por ejemplo, de que no sirven para tal, o no son buenos, no, que ya traen esa historia, y no necesariamente es de ellos, pues, no necesariamente es algo que ellos creen, quizá es lo que les dijeron desde chiquitos, y no nomás su mamá, sino desde antes, ¿no? Ahorita que decías, yo me pregunté si es algo que no se pudo haber, o sea, que no son buenos para tal, o que son unos, o sea, usualmente es algo negativo, ¿no? O ese es al menos el que nos estorba. Bueno, es lo más sintomático, ¿no? Porque de alguna manera el deseo de los padres también es algo que puede abonar para nuestro arranque, o sea, que el padre desee por nosotros algo ya es ventaja. Claro. El que no desea nada, pues qué triste, y el que desea algo malo, pues qué negativo, ¿no? Y qué triste. Entonces, sí, tiene que haber un deseo, pero a ver qué tipo de deseo, ¿no? Sí, y pues sí, ¿cómo hacerle, ¿no? Y cómo tramitar esto, ¿no? Porque muchas familias nunca han tenido contacto con lo afectivo, con lo cercano, con este otro deseo en pro de algo chido, de una vida, de algo más padre, ¿no? Entonces, pues es difícil, pues. Algo que siempre ponía yo en clases cuando daba clases a familiólogos y de psicología, era como transmitir esta idea de que el deseo de los padres es algo positivo siempre y cuando sea un deseo intercambiable, movible, ¿no? Que haya algo que se transmita en bienestar para el futuro de ese otro, precisamente, como un sujeto independiente que sí tiene una raíz, tiene una rama, ¿no? Que lo jala a ciertas conductas, a ciertas características, a ciertas situaciones familiares. Es inevitable, ¿no? Que quedemos empapados de nuestra cultura, de nuestro ambiente familiar, de los issues, del apellido que nos marca ciertas características, genético, transgeneracional, heredado, pero que también está en permeabilización siempre. Entonces yo les decía, imagínense a una familia que de alguna manera está queriendo romper estas cadenas o vicios o situaciones no muy confortables, y se ven como extranjeros, se ven como algo negativo, como algo que no es aceptado. ¿Cómo le hacemos llegar al paciente o al sujeto que nos consulta, pues, que es algo positivo, que es algo sano, que es algo deseable? Porque se sienten que traicionan, sienten que le están rompiendo ahí el legado a la familia. ¿Cómo puede uno desatarse? Tú ahorita dijiste, es aprendido. ¿Cómo lo desaprendemos? Si es que en ese sentido podríamos hablar.
Y ahorita pensaba, como dices, en toda la bronca que genera estar rompiendo, porque es parte de nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Y viene, yo daba el ejemplo del pozole, porque pues hay muchas cosas que hasta en la comida se me hace lo más sencillo, ¿no? Que preparamos de cierta manera, pero ni siquiera sabemos por qué, pero así nos enseñaron, ¿no? Y cuando empiezas a cuestionártelo porque te das cuenta de una diferencia con otro cercano o en el análisis, ¿no? Así como de, oye, pero ¿por qué es así? ¿No? Uno puede darse el chance de hacer otra forma de preparar, una más propia, personal, con más conciencia, ¿no? Y si lo pensamos en la vida, o sea, ¿cuántas cosas no vamos cargando de esa manera, de nuestra forma de ser, como decía, de quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Como los Gutiérrez no hacen esto, ¿no? Por ejemplo. Y de repente poder pensar que puede ser distinto. Mi familia me desheredó cuando le quité las pasitas al queso relleno. Por ejemplo, ¿no? A mis hijos no les gusta con pasitas, entonces pues hay que quitárselas y no pasa nada. Pero hay una sensación de traición a la receta familiar, ¿no? Hay una sensación de que hay algo que se rompe más allá de la solo receta. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que ahí hay un conflicto que podríamos explorar. Por eso mi duda es, ¿se puede? ¿Se vale? Yo digo que sí, pero ¿cómo, verdad? Porque el cómo sale en el análisis y no con una receta, no con una manera de hacerlo. Entonces, no sé, a ver, ¿qué se les ocurre? Yo me quedé pensando en esto que preguntaba hace un momento Sandra, de ponerle palabra. Porque yo creo que cuando uno puede ir nombrando esas cosas que a veces son innombrables, porque hay temas permitidos y temas prohibidos en la familia, ¿no? Y a veces no te lo dicen de manera explícita, sino implícitamente uno ya sabe que ahí es terreno que uno no se puede meter. Pero cuando uno lo puede nombrar en voz alta, como que uno tiene la posibilidad entonces de poder desidentificarnos de esas identificaciones necesarias en un inicio, ¿no? Porque, pues como lo dijo hace un momento Sandra también, es como nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Nuestro sentido de identidad. Y una identidad necesaria para la vida, además, ¿no? Uno necesita saber que uno pertenece a algún lugar, ¿no? Que uno pertenece a cierta familia. Y pero luego ya después uno se va desidentificando de esas cosas y uno se va apropiando de su ser. Y uno dice, a mí me gustan las pasitas o a mí no me gustan las pasitas. O sea, sorry, pero esto es mío también, ¿no? Y entonces uno le va modificando la receta. Fíjate, me gusta que pongamos los ejemplos con la comida porque como que es fácil hablarlo, ¿no? Mi hija le decía, no eres mexicana porque no le gustaba ni la tortilla, ni el frijol, ni el chile, ¿no? Entonces era como quitarle toda su identidad de mexicana porque esas tres cosas no le gustaban. Claro, si nos vamos a ejemplos más profundos, a situaciones más complicadas, pues no es tan fácil nombrarlas, ¿no? Por eso creo que necesitamos estos ejemplitos que por ahí nos ayuden a ir simbolizando lo difícil que es de verdad desidentificarnos de cosas que no están padres en la familia, de cosas que ya no queremos repetir, y lo difícil que es cambiar estos patrones que nos salen de manera inconsciente, nos sale de una manera, pues ahora sí que compulsiona la repetición, ¿no? Que de alguna manera es un concepto muy conocido en psicoanálisis, y que el concepto en sí mismo habla de que es algo imparable, que ya decíamos un poco el programa pasado. Inconsciente, ¿no? O sea, todo esto sucede no en un plano de que yo porque quiero, ¿no? Y dejo las pasitas, no es más fácil. Es ¿no? inconsciente, como ¿no? no como tortillas, es más fácil. Y yo pensaba ahorita, claro, pues a través de la comida, pues es un deseo, ¿no? En la comida, pues es lo que deseamos, ¿no? Más en lo cotidiano, pero a fin de cuentas se trata de apropiarnos de nuestro deseo, de qué queremos y de quiénes somos, a pesar de nuestra historia. Porque a gente que le hayan dicho, híjole, tú eres un tonto, yo seguido les digo, pues sí les creíste, y eso es triste. Claro. O sea, que uno les crea y que no se ponga en contacto con sus propias capacidades. Claro, yo pensaba ahorita para poder ir abriendo, ¿no?, a lo más profundo, como la idea de que la vida se sufre, ¿no? Como que a lo mejor es una familia en la que hubo muchas necesidades, mucha lucha durante mucho tiempo, pero cómo da culpa desidentificarse de esa forma de vivir, ¿no? De pensar que es lo único que vale,
¿no? Que lo que cuesta lágrimas de sangre es lo único que vale para poder sentir que tengo derecho a una vida disfrutable, placentera, que puedo descansar porque ya hice mi trabajo, ¿no? O sea, hasta que puedo disfrutar mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Y la culpa que da porque implica desidentificarse con la historia de toda la familia que luchó tanto, así como, y sentir que se traiciona, pues, a lo más profundo de las raíces, ¿no? O sea, ¿Eso es un síntoma? yo creo que sí, ¿no? Es como los que fracasan al triunfar, pensaba, o los que no pueden disfrutar un triunfo si no fue a través de lágrima y sangre, ¿no? O tener una vida linda. Yo creo que sí sería un síntoma difícil de identificar, porque es como con qué lente se ve la vida, ¿no? Sí. Y pensar que eso es un síntoma no es tan facilito. No. Porque en el simposio vamos a hablar mucho de eso, del síntoma y cómo se representa, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Lánzate de una vez. No, más bien lo abro para poderlo platicar, ¿no? De cómo se puede representar, cómo identificar un síntoma transgeneracional. ¿Qué es un síntoma, no? Empezando por poder ampliar qué simbolizamos al decir la palabra síntoma, porque el síntoma creo que médicamente cualquiera lo tiene en acceso, ¿no? Sí. Alguien que habla de un síntoma médico dice me duele la cabeza, me duele la pierna, me duele el riñón, me duele la espalda, o sea, hay algo localizado generalmente asociado a un dolor. Psíquicamente no es tan fácil, porque a veces se percibe como dolor, pero a veces se percibe como placentero, aunque sea destructivo. Sí. Y aún ahí es síntoma. Entonces no es tan fácil identificar los síntomas, ¿no? Saber que hay una salida, un escape, creo yo, ¿no? Sí. Que se pone en otra cosa para poder aliviar un dolor mental, un dolor corporal, un dolor anímico, ¿no? Que viene a ser mucho más complejo y complicado. Sí, porque como psicoanalistas vemos más allá de lo que el paciente habla, o sea, qué fácil fuera que nos dijeran, son las pasas, ¿no? O es la comida, son las pasitas, ¿no? A veces es un síntoma más, o sea, es más profundo que eso, o tiene otra, porque pensé, pues, hablar de instancias, ¿no? Lo transgeneracional está ligado al superyo. Y... A ver, ahí nos vas a tener que explicar un poquito, porque acuérdate que aquí intentamos no es solo para psicoanalistas. Es cierto, ¿A qué nos referimos con que el superyo está ahí de base? Bueno, pues sí, definiendo el superyo, tiene más que ver con lo que se transmitió de los padres y de los padres de los padres, ¿no? Que es más o menos de lo que estamos hablando, nomás que el superyo es una instancia, o sea, eso es un lugar, ¿no? Como para poderlo acomodar teóricamente, pero bueno, ya no quiero irme tan teórica. Aquí Eva quiere sacarnos de esta duda. Es que estaba yo más bien acá, siguiendo el chat, y fíjense que Santiago Casales, pues nos manda un saludo, nos dice que esto que vamos hablando le hizo recordar la película de Coco, como un duelo transgeneracional. Dice, ¿pueden hablar de eso? Saludos y abrazos para todos y todas. Y casualmente yo hace rato me pensaba en la de Encanto también, en donde el lema es no se habla de Bruno, ¿no? Y Bruno era el secreto, era lo escondido, era lo que de alguna manera rompía con una situación transgeneracional que se venía acumulando del pasado. Y que hay cosas que se tienen que ir anunciando. Ahora, el superyo es el heredero de los padres, es el heredero de la cultura, es el heredero que no, es inconsciente totalmente y se va quedando dentro de nosotros y nos va rigiendo en unos límites que nos introducen a una sociedad, pero no necesariamente van a estar bien puestos, a veces van a estar o demasiado laxos o demasiado rígidos. Ya hablando de superyo es que hay algo, ¿no? Hay algo que ahí va limitando y va conteniendo y que a veces puede ser una severidad tal que el sujeto queda ajeno a sí mismo porque esto es demasiado. O sea, hay demasiado de esta cultura, demasiado de estos preceptos, demasiado de esto que nos vienen heredando y que lo transmitimos, como decíamos, en la cocina sin saber por qué. ¿Por qué no era el ejemplo que hace rato me quería acordar y se me escapó, que en los pepinos mi abuela me enseñó a cortarle las 2 rayitas,
a darle su talladita para que no se amargara. Hasta que un día dije, a ver, lo voy a hacer sin tallarlo. Y resultó que no se amargaba. Si el pepino está amargo, aunque le talles, se va a amargar, ¿no? Entonces aprendí a hacer el pepino sin tallar. Ahora le quito las puntitas porque es más fácil pelarlo, la verdad. Pero ya no por la causa que mi abuela me decía. Pero en lo anímico es mucho más complicado porque lo traemos totalmente internalizado. Entonces llegar a ese fondo donde se nos quedó una inscripción de algo que no nos pertenece, pero que al mismo tiempo nos pertenece por la filia, es mucho más. Por eso luego dicen, ¿por qué es tan tardado el psicoanálisis? Por esto. Sí. Porque tenemos que llegar a un centro que está muy, muy profundo de nuestro ser, ¿no? A veces sin habernos dado cuenta en qué momento lo adquirimos. Sí, yo pensaba, a mí me gusta el ejemplo del super yo, como pensarlo como un coach, y que podemos tener un coach que nos ayuda o un coach que nos da duro y nos atora y no nos deja movernos y ser flexibles, ¿no? Y pensaba ahorita en el ejemplo que daba Santiago sobre Coco, y era un duelo, pero también marcado como por un fracaso, ¿no? Como por un deseo respecto a la música, en el que hubo una tragedia que no se pudo hablar, o sea, que quedó borrada, ¿no? Porque hasta, si no mal me acuerdo, el papá estaba borrado de la foto, así definitivamente. Arrancado, o sea, con un dolor, como con un arrancado de una parte, no sé, como pensaba de la cabeza. Y que no se podía hablar, pero a través del cual había un deseo del niño, porque era parte de él, ¿no? O sea, la música era parte de él, pensaba, sin que supiera de dónde venía, pero también una prohibición de parte de la familia, ¿no? De la familia materna. En esta familia somos guaracheros, creo que era. Y no músicos. Y no músicos, ¿no? Y toda la lucha que tuvo que hacer este chico para rescatar esa otra parte de su historia, ¿no? Y cuántas veces pensaba, la familia extensa no nada más es mis papás y mis hermanos y ya, ¿no? Es la familia de mi padre, la familia de mi madre y quién sabe cuántas cosas más arriba se han ido transmitiendo en ese coach, ¿no? Y pensaba que el coach se puede ir haciendo más buena onda, pero también se puede ir haciendo más sádico, más duro, más pesado, a lo largo de las generaciones, ¿no? Dicen que necesitamos 3 generaciones para enfermar y 3 para sanar. Que el análisis verdadero va a llegar a mis nietos. Eso espero también. ¿No? Que va a haber cosas que se van a ir cambiando poco a poco. Olga Varela nos ha repetido constantemente que el avance en el tratamiento es como una elipse y que mientras más lejos estamos de ese centro repetitivo de lo que nos está haciendo daño o nos está poniendo en un mal estado, en cada vueltita, porque vamos a repetir, es inevitable, es compulsión, entonces vamos a repetir, pero que cada vez sea más lejos de ese centro, ¿no? Que cada vez haya una vueltita en donde nos paremos más rápido, nos caigamos menos intenso, menos profundo, y que de ahí vayamos pudiendo también meter cosas nuevas, porque pensaba yo que esto no va a servir de nada si no despierta en nosotros la creatividad, las ganas de verdad hacer algo diferente, aunque esté semejante a lo que hacían. Es inevitable que algo parecido va a pasar, pero que ya no esté tan dañino, ¿no? Y tiene que haber molestia, ¿no? Porque el sujeto nos tiene que molestar de cierta medida algo, aunque adentro de nosotros hay una complicidad y no es tan fácil soltar, ¿no? No es tan fácil soltar ese síntoma, no es tan fácil, pues sí, pues como cambiar realmente. Mira, justo Beba Figueroa dice, buenos días, ¿cómo romper con estos síntomas, traumas generacionales? Y si son inconscientes, ¿cómo hacerlos inconscientes? El cómo siempre lo queremos en automático, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué hemos visto nosotros en la clínica? ¿Qué tal que primero hago los anuncios? Bueno. Y luego nos vamos a la pregunta. Está muy buena. A ver, les informamos que en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara contamos con la clínica José Sayago, que se encuentra ubicada en Paseo de la Arboleda 632 en Jardines del Bosque. Seguimos con el trabajo en línea y les recordamos que la clínica ofrece tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo. La clínica está ofreciendo 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que lo necesiten y para obtener este beneficio les recordamos que tienen que decir que lo escucharon en el podcast de La Cura por la Palabra. Si requieren de este servicio pueden marcar a los teléfonos de la clínica y de la asociación o mandar un mensaje de WhatsApp al número 3311975068 con la secretaria Carmen. Les recordamos también que estamos próximos a iniciar, a que se dé el Simposio de las Américas de este año y queremos invitarlos
y el título es El pasado y su desenlace en el síntoma, las marcas de lo transgeneracional en el psiquismo. Como invitados especiales nos acompañan el doctor Darío Arce, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la doctora María Teresa Calabres, de la Asociación Psicoanalítica Argentina también, y el doctor Marcelo Redonda, de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Los esperamos en Guadalajara el 17, no te preocupes, y el 18 de febrero de este año, y les recordamos que va a ser presencial y que por ser un evento clínico no se va a transmitir en línea. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Para mayores informes pueden enviar un inbox a nuestras redes o al WhatsApp de la asociación al 332-963-2108. Y ahora sí la pregunta. Bueno, entonces, nos dice Beba Figueroa, buenos días, ¿cómo romper con estos síntomas, traumas generacionales? Y si son inconscientes, ¿cómo hacerlos conscientes? Yo me quedé pensando que para empezar, ¿no? Uno tendría como que ver qué es esto que decían del síntoma, ¿no? O sea, para mí el síntoma es como un caminito que transitamos y que de pronto se vuelve un camino cerrado. Se vuelve un caminito, ¿no? Que lo ligo aquí con esto que decía hace un momento Patti, de la compulsión a la repetición. Yo creo que algo se vuelve sintomático cuando algo tiene siempre la misma forma de resolverlo. Cuando de pronto uno se va rigidizando en la manera de resolver las cosas y entonces uno pierde la creatividad, ¿no? La capacidad, ¿no? De poder hacer algo diferente, algo distinto, ¿no? Y se vuelve traumático también cuando de pronto se va repitiendo de generación en generación, ¿no? Cuando esa misma forma, ¿no? Es la forma que hacen los hijos, es la forma que hacen los nietos, que hacen los bisnietos, que hacen los tataranietos y que ahí se va transmitiendo, ¿no? O sea, ¿cómo romperlo? Yo pensaba en dos cosas, me hizo pensar en dos cosas. Que de pronto uno cuando está en análisis es como si uno se echara un clavado, ¿no? Como en ese baúl que uno tiene a veces cerrado y que en la medida en que uno va hablando, a uno se le van ocurriendo más cosas y uno se va acordando de cosas que uno dice, híjole, yo pensé que esto ya lo tenía olvidado o creí que había sido un sueño, no creí que era una fantasía, hasta creí que era una fantasía mía, pero probablemente sí sucedió. Y que ese echarse un clavado también nos permite a nosotros, ¿no? Nos da la opción como de preguntar, uno se vuelve curioso. Yo me volví muy curiosa y yo empecé a preguntarle a mi familia, o sea, cosas que antes pues yo no me cuestionaba y que yo decía, bueno, pues esto tiene que tener un hilito conductor, ¿no? Pero también pensaba en qué pasa con aquellos que no tienen como la opción de poder irse como a sus antepasados, ¿no? A esa historia. Y que entonces a veces el analista tiene a través de esta relación, ¿no? Que uno va haciendo, de este vínculo que uno va haciendo con su paciente, uno se le va despertando también, como que uno se va conectando con el inconsciente de su paciente y uno se le va despertando la capacidad de poderse representar cosas que a veces ni el propio paciente se puede representar. Y entonces uno le va poniendo, es como si uno le prestara el inconsciente de uno, sus representaciones de uno al otro, y es como, yo me imaginé o te imaginé de esta manera, o yo pensé en ti de esta forma. Y entonces a veces a uno le hace match, a uno le hace sentido eso que el analista a uno le dijo. Y que es una manera también como de poder ir desbaratando esos nudos que se hicieron, ¿no? De falta de entendimiento. No sé, como que esa es la forma en como yo me lo voy representando en mi cabeza. Pero vas dejando muy clarito, es en el tratamiento, ¿no? ¿Por qué solos es más difícil? Porque no vamos a poder tener esta pantalla que nos hace el analista en donde podamos rebotar esas situaciones que están inconscientes y que no las vemos. Entonces con el analista lo vamos a empezar a vivir, a sentir, a hacer en transferencia ahí, y entonces ahí es donde a lo mejor con suerte se nos ocurren estas otras cosas nuevas y diferentes, pero tiene que haber una disponibilidad a dejarse guiar, a dejarse llevar,
me acordé ahorita del concepto de André Green que recién revisamos en seminario sobre la pasivización del paciente en análisis. Necesita haber una sensación de a ver a dónde me lleva este pensamiento, estas sensaciones, estos afectos que estoy viviendo aquí contigo en el análisis, ¿no? Para ver qué se despierta en mí, porque no hay instructivo. No hay, pensé ahorita que nombrabas coaching, yo sé que lo referías en otra cosa, pero pensando en la cantidad de terapias que de alguna manera van como marcando, haz esto, quita esto, pon esto, y no, aquí realmente a lo mejor también hace que eso pueda ser un poquito más duro, más tardado, porque pues vamos a aprender a la mala a veces, aunque también con ayuda del analista, previendo un poquito el irnos de cabeza, ¿no? Que yo pensaba que también no adrede, pero luego uno solito se da tole con el dedo, en el sentido de que nos defendemos por algo y las defensas ya las traemos por default, ¿no? Así es como que, como decías del software, es como que así, rapidito se ponen en línea, ¿no? Y que el analista esté conectado también con los afectos y en la escucha y con todo este trabajo que se va haciendo, pues es el que nos va abriendo camino sobre lo que ya cerramos, ¿no? O sea, no por nada se repite el síntoma, tiene que ver también porque no hemos encontrado otra forma, ¿no? No nos ha salido un pasito nuevo y es lo que se vuelve también sintomático. Y pensaba en por qué lleva tanto tiempo, pues porque también a veces nos enfrentamos con huecos en la historia, huecos en lo que se vivió y es todo un trabajo ir construyendo algo para ir entendiendo, ¿no? O a veces hace falta la palabra de alguien externo que nos ayude a nombrar algo que en la familia no se ha podido nombrar, justo porque es doloroso, porque es traumático, o sea, no cualquier cosa. Porque lo normalizamos, pensé yo. También. Pues si vivimos en ello, hay gente que ya normalizó una cierta conducta que está siendo destructiva, pero que no se tiene cuenta de que eso es lo que nos está llevando entre las patas, ¿no? Y hay alguien afuera, externo, que nos lo marca, nos lo menciona, nos lo muestra, y eso nos da un susto, ¿no? Y que genera el conflicto, ¿no? Lo que decía Dani, es lo que genera que nos duela, que nos haga conflicto, que nos haga cuestionarnos, oye, sí, es la única manera, o yo quiero esa manera, para poder luchar también con la relación transferencial contra algo que se siente contra marea. O sea, porque todo lo familiar, pues también se van a parar los cabellos de muchos, ¿no? De, a ver, ¿por qué estás haciendo esto diferente? ¿Qué pasó aquí? Así como, ¿qué es lo que sucedió? Pero también es lo que da la oportunidad a que en algunos casos haya transformaciones en la familia, en las relaciones. O sea, que yo diga, yo no quiero esto, va a generar primero pues un conflicto familiar, pero que puede abrir el espacio también para que ellos también se conflictúen, se cuestionen y haya cambio en las relaciones. Y eso es lo que va a perdurar, ¿no? O sea, el cambio del vínculo interno y el cambio del vínculo externo. Sí. A mí me gustaría escuchar qué dicen allá en los comentarios, pero bueno, a fin de cuentas, supónganse que nosotros siempre nos hemos relacionado de cierta manera, ¿no? Siempre hemos encontrado este caminito que decían y bueno, vamos a llegar con el analista y nos vamos a relacionar igual, idénticamente, ¿no? Pero bueno, acá Racker es otro psicoanalista, también dice que necesitamos resignificarlo para poder revivir y darles un nuevo y mejor destino a esas molestias que de repente tenemos. Me acordé del título de recordar, repetir y reelaborar, ¿no? Que ya también había salido el programa pasado, porque a fin de cuentas ahorita Luisette me hizo pensar en la representación, en la figurabilidad que va a surgir en ese evento de encuentro con el analista y que es lo que va a ayudar, porque no es que vayamos a tener que hacer exactamente lo mismo con el analista, sino que va a haber semejanzas, va a haber una tirita que por ahí nos va a recordar algo y como hilo de media, ¿no? Que se pueda ir despejando y que de ahí pueda surgir darle algo otro. Con una intención, con un afecto, con un pensamiento diferente, ¿no? Pensando en lo que Bion también va a ayudar. Pues por acá tenemos saludos de Ale Huerta, de Susi Duarte Zúñiga, María Verduzco, Ilse Marís, Olga Garrido, Carelia Espinosa, Omar Torres también nos dice que qué interesante tema. Y bueno, hasta Chema aquí. Ledesma dice que quiere la revista. Muy bien, ya tenemos ganado. Ya, bueno, si no yo hay nadie más. probablemente. Si no hay nadie más. Muy bien.
¿qué más tienes ahí en el tintero? ¿Qué más puedes decir sobre el tema? ¿Qué más pensaste alrededor? Vi que traías tus apuntes. No, pues el desarrollo del mismo síntoma, ¿no? O sea, pues no es desanudar, pero si se desarrolla y es inconsciente y no nos damos cuenta, pues yo creo que sí conviene, pues, o sea, sí conviene invertir, ya sea con un analista o con quien quiera, pero invertir tiempo. No, acá es con un analista. No. Allá que vayan con quien quieran, pero aquí es con un analista. Con quien más confianza le tengan, ¿no? Sí. Sino invertir un espacio en su cabeza para poder preguntarse, ¿esto es lo que yo quiero de verdad? O viene de otro lado. Y sí. O hacerse caso, pensaba yo, porque ahorita me quedo pensando con lo que vas diciendo, de que qué fácil es identificar los síntomas físicos, pero los síntomas, ¿cómo saber que lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo es un síntoma? Que esto que estoy viviendo con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, es un síntoma, no hay algo que, hay quien diría, es mi personalidad, así soy yo y nadie me va a cambiar, y entonces se quedan en un lugar de impotencia, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar o cómo la persona puede decir, sí se puede cambiar esto, ¿no? Es que yo pensaba como que puede venir o de manera interna o de manera externa, ¿no? O sea, como que de manera interna es cuando hay algo que a uno no le hace sentir bien. O sea, que uno dice, yo creo que la vida debería de ser otra cosa, como si no tuviera sabor la vida, como si no tuviera chiste, como que hay algo, un sentimiento que yo digo, me hace falta algo. Pero también puede venir de afuera, o sea, porque también esto que decía Pati hace un momento de, es mi personalidad, yo así he hecho siempre las cosas, pero yo creo que cuando varios te replican que hay algo mal que está pasando contigo, hombre, pues uno tendría que poner atención, ¿no? O sea, ya para que todo el mundo te lo diga, o sea, que los amigos te lo digan, que la pareja te lo diga, que los hijos te lo digan, o sea, que mucha gente te lo dice. Ahora sí que cuando agua va, ¿cómo dice? Piedras lleva. Sí, exactamente, o sea, es como que entonces uno ya tendría que poner atención, ¿no? Entonces puede venir de afuera, pero también puede venir de adentro. Y uno tiene que estar muy atento, ¿no? A eso. De cuando el río suena, piedras lleva, ¿no? Sí. Y que de alguna manera es difícil enfrentarse a uno mismo. Creo que es el reto más fuerte en este cambio, porque lo primero es querer reclamarle a los papás haber sido como fueron. Lo segundo es decir, todo es culpa de la situación, el país donde nací, Diosito, ¿por qué no nací en Europa? ¿No? O sea, como que siempre hay alguien que lleva más culpa de la que yo puedo responder de mí mismo. Y a mí me gusta mucho la frase de Sartre que dice, uno es el resultado de lo que hice, de lo que hicieron de mí, ¿no? Y lo que yo hago, digo, lo estoy parafraseando, no es así literal, pero así es como lo recuerdo, y porque ahí es donde yo me hago responsable de hacer el cambio. Y ahí es donde yo digo, no está padre ser así. Y pensé en el acomodo de los síntomas. Sí. Hay gente que entonces se acomoda, así es, ¿no? Es como cuando, no sé si les ha pasado que uno se tuerce una pierna y empieza a cojear con la otra. Al rato tu otra pierna ya sanó y sigues cojeando y dices, pues es que como que se te quedó la costumbre, ¿no? De ir ahí ranqueando y dices, no está padre, me estoy echando a perder la cadera, la columna, la alineación de la espalda. No, a ver, vamos a regresar a caminar bien, a poner los dos pies sobre la tierra y avanzar de una manera pues más sana. Y ahí es el trabajo. Entonces, que yo pensaba que es como volver a aprender a caminar. Y duele, o sea, porque lo que no estaba fortalecido no se usaba, se tiene que usar, y si no existía se tiene que crear, pero al final da la posibilidad de hacer algo diferente, ¿no? Y quedarse echando la culpa, enojados, resentidos con la familia o con la historia de la familia, es algo que no ayuda a cambiar, porque al final se olvida la famosa pregunta de Freud, ¿qué tiene que ver usted con lo que le pasa, no? O sea, ahí está la parte de responsabilidad, pero también de posibilidad al cambio que si no tomamos, aunque cueste, aunque duela, aunque sea confrontarse, pues nos vamos a quedar en la repetidera y ahí ya uno decide sin decidir quedarse en lo mismo. Sí, es que da miedo también, la verdad que sí da miedo, si toda la vida la habías visto
de cierta manera y luego ya no va a ser como tú la habías visto, pues uno se aferra, aunque sea a la piedrita, que como decía Olga, ¿no? Que si la piedrita te molesta en el zapato, pues te la quitas, pero no es tan fácil. Digamos que está escondida esa piedrita, hay que ver dónde es. O sea, es como que trajéramos la noción de que ahí está, Sí. pero quizá nos da más flojera agacharnos a quitarnos la bota que a decir, ay, pues me la quedo y total, ni molesta tanto. Y al rato ya traes una llaga de este tamaño, ¿verdad? Sí. Oigan, dice Lendi Esparza, buen día. Saludos a todos, me gusta mucho escuchar los programas previos al simposium, ya que nos van llevando y adentrando. Digámoslo así, nos dan contexto. Pati, manda saludos a los del diplomado. Saludos, Lendi. Qué gusto que nos estén escuchando. También por ahí anda Jorge, entonces les mandamos un saludote. Sí, pensaba también ahorita en esta pregunta bien interesante de cómo identificar síntomas en lo psíquico, en lo interno. Y yo pensaba también en la sensación de que algo no está bien, que hay pacientes que llegan así, y creo que es una pregunta bien importante de no sé qué me pasa, no sé qué no está bien, pero yo siento que algo no está bien, ¿no? Y que es una apertura a ir buscando qué es lo que está pasando, ¿no? La sensación de angustia constante que pareciera muy común porque es un tema muy actual, pero no todo el mundo sabe identificar y registra cuando está angustiado, ¿no? O sea, la angustia muchas veces es no encontrarse en ningún lado, estar moviéndose todo el tiempo, sentir miedo. Yo pensaba de cuestionar, en este caso lo familiar, ¿no? O sea, si yo tengo miedo de decirle a mi familia, oigan, yo no quiero esto, yo creo que vale la pena preguntarse qué está pasando con mi relación con ellos, más allá de lo que sucede en lo externo, de cómo estoy yo posicionado, que me está costando tanto trabajo decir algo que podría ser muy sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué lo veo tan complicado? Y otros de los síntomas que generalmente en otras corrientes ven como enfermedad, para nosotros el síntoma, como lo es la angustia y la depresión. Si nosotros estamos viendo que ya estamos dejando de comer, que estamos durmiendo mal, con insomnios o dormir demasiado, si hay algo que nos está alterando en nuestra cotidianidad, ¿no? En el ir y venir constante en la vida, pues esos son síntomas, ¿no? También hay que identificar que el estar todo el tiempo ansiosos, que el estar todo el tiempo a la expectativa de no aguantar la incertidumbre, parte de la vida es aguantar la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, el tolerar que somos finitos, este miedo a la inseguridad constante que decían, ¿no? Tantita paranoia ahorita es un signo de salud, pero cuando ya esta te inmoviliza y te deja de interactuar sanamente con tu medio, sí hay que tener cuidado, hay que tener precaución, no hay que exponerse, pero hay que seguir viviendo, ¿no? Y no podemos de alguna manera, entonces ya sería síntoma, si llega a un exceso, si llega a un extremo, entonces no sé, como algunas de las cosas que podríamos estar advirtiendo. Y hace rato me hiciste pensar también en los vacíos. Esta cosa de sentir que si quito toda esta forma de ser que me está llevando tan mal, pero como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer, yo con esto me sigo porque de alguna manera me da una sensación de que existo, aunque sea sufriendo, aunque sea doliéndome, aunque sea molestándome, enojándome, pero estoy vivo, tengo algo de sentido. Y si todo esto lo cambio porque me enfrento a mis papás, me enfrento a la sociedad, me enfrento al jefe, me enfrento a la situación que estoy queriendo modificar y que no me gusta y no me satisface, de pronto se siente un vacío de uno mismo porque esto era lo que me hacía sentido de existencia. Vivo todo el tiempo enojado y ese soy. Y de pronto ya no estoy enojado y ahora queda como unos grillitos ahí, ¿no? En una cosa de, ¿y qué es esto? Y volverse a acostumbrar y como decías, a sacar lo nuevo, a inventar una nueva forma de ser y estar también, ¿no? Sí. Y yo he estado gratamente sorprendida de cómo últimamente ahora con esta película, por ejemplo, de Coco, con esto de Encanto, pensaba en programas, ¿no? Hay uno de pronto, que yo vi una serie hace poco que aborda precisamente esta cuestión de lo familiar y de cómo lo que se va transmitiendo en lo familiar va repercutiendo como en todas las decisiones, ¿no? Que se van tomando en la actualidad, no en el presente, pero también van repercutiendo en cuestiones de salud importantes, ¿no? Y estoy como que es algo que me gusta mucho porque es como que nos vamos atreviendo y nos vamos animando a cuestionar las lealtades familiares, las lealtades invisibles, porque son lealtades invisibles, o sea, en ningún momento
cuando uno pertenece a una familia, uno lo hacen firmar un contrato. O sea, sin embargo, uno lo vive como si fuera un contrato legal y con letras chiquitas. De esos que uno firma y uno nunca vio esas letras chiquitas, no hay salida. Donde no hay salida, donde ya te quedaste atrapado, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, o sea, me gusta, y me gusta también ver que no todas las familias son rígidas, o sea, que no todas las familias te vuelves como un renegado, pues, o sea, y te echaron de la familia, pues, sino que poco a poquito he visto que también hay familias que se van flexibilizando, que van teniendo la sensibilidad como para poder tolerar esos embates, ¿no? De las generaciones más jóvenes, y que las van, o sea, como que complicado, ¿no? Como que de mala gana a veces, ¿no? Pero las van tolerando, pues, porque me quedé pensando en la abuela, ¿no? De este chiquito en la película de Coco, que no le hacía ninguna gracia, ¿no? Que ella se había muerto enojadísima y peleadísima con el marido, ¿no? Y que eso le había transmitido a todas sus generaciones, pero al final, pues bueno, o sea, como que se tuvo que sensibilizar ella también, ¿no? Y al final, pues lo permitió, se disculpan y como que medio a regañadientes y todo, pero pues terminan otra vez juntitos, pues, ¿no? Es película, así decía Vicky Astorga. Bueno, recuerden que es película. A veces es más difícil, a veces no se logra tanto, pero ya es ventaja que alguien lo intente, ¿no? Y está el componente individual, ahorita pensé, ¿no? Claro, cuando hay, por ejemplo, de salud, ¿no? Que al abuelo se enfermó, el padre se enfermó, uno también, o sea, pues también hay o sea, no siempre es la genética, pero también uno puede pensar y quizá también cambiar el rumbo a eso psicosomático, Claro. porque hay un componente individual. Sí, claro. Hay también esta situación, a mí me gusta mucho pensar de que cuando uno va cambiando, uno quiere hacer cambiar a los demás y eso es imposible. Pero cuando uno va cambiando y acepta que no va a cambiar a los demás, la relación cambia. Porque entonces yo ya pongo límites diferentes, interactúo diferente y eso a la larga produce un cambio en el otro. Aunque el otro no quiera ir a atenderse, no quiera ir a revisarse, no quiera corregir, no quiera enmendar, de pronto algo se mueve diferente. Así como se mueve para la enfermedad, se mueve para la salud. Y entonces esto hace, perdón, perdón. Es que está muy cerquita. Ay, no le mandamos saludos a Alan. Alan, aquí está en controles, muchísimas gracias. Ya me regañó porque estoy chocando con el micrófono. Me aturdí más bien. Perdón. Y que de alguna manera esto va a hacer que las personas cuando vayan pudiendo introyectar también esta nueva forma de ser y que puedan sentirse cada vez más confiados, más sólidos consigo mismos, les va a afectar menos lo que afuera no les acepten. Que yo pensaba que también se rescata, se construye y se rescata, ¿no? O sea, es bien agradable también rescatar recuerdos, como decía hace rato Luis, no solo desagradables, sino también agradables, ¿no? Y ver, entonces lo que me transmitieron no fue solamente esto doloroso, ¿no? También está esta parte de fuerza, y no siempre de la familia, ¿no? De quien sea que nos haya transmitido algo de vida o algo diferente, uno se va dando cuenta o va rescatando algo que era interno, pero que a lo mejor teníamos en desuso porque no sabíamos que existía, ¿no? Es como las mudanzas, cuando uno se muda, se da cuenta de todo lo que tiene y tiene la oportunidad de sacar lo que ya no queremos, ver qué hacemos con eso, pero también de rescatar cosas que teníamos por ahí olvidadas o no percatadas, y me da la impresión de que a veces el análisis es eso, ¿no? Darse cuenta de que hubo cosas de la historia familiar que me transmitieron, que yo tengo, y que puedo tomar y hacer crecer, y cosas que también puedo decir hasta aquí, aunque va a costar, ¿no? Bueno, nuestro querido Eduardo Rodríguez nos da las gracias por compartir estos espacios de pensamiento y reflexión y nos manda saludos. Y bueno, yo quisiera complementar un poco con esto que dijo Sandra, porque saben que a mí en algún momento me pasó una situación, no una anécdota, que de pronto llego yo a una librería y había un libro que me llamó mucho la atención porque decía, gracias a mis malos padres. Y entonces yo dije, ay caray, pues ¿qué será lo que viene en este libro? Y empiezo a leerlo. Y entonces pues ya decía, muchas gracias, por ejemplo, me acuerdo uno de estas frases, porque eran como frases pequeñas, gracias a mis malos padres que
que me dejaban solo durante mucho tiempo porque aprendí a disfrutar de la compañía de mí mismo. Y así se va todo el libro, ¿no? Y entonces yo decía, mira, pues está lindo el libro, ¿no? Entonces me ocurre, y se lo compro y se lo regalo a mi papá, y bueno, no, me armó el drama de su vida, y claro que no le pareció que le haya dado semejante libro, y así duró dolido mucho tiempo, y ya hasta después que lo empezó a leer, ¿no? Porque como que dijo, no me gustó tu regalo, ¿no? Y entonces cuando lo empieza a leer me dijo, oye hija, pero qué bonito libro, qué bonitas frases, ¿verdad? No, bueno, al rato quería regalársela a todo el mundo, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cómo de verdad, o sea, también lo malo, lo que fue aparentemente malo, es bueno? O sea, cuando uno le da la vuelta, lo resignifica distinto, a uno le sirvió para algo. Entonces, rescatar hasta lo traumático no es nada más como una cuestión de sanar, como para sanar, sino también para ver qué de ahí salió bueno. O sea, como que no, también las pérdidas a veces son ganancias, pues, que a uno le cuesta trabajo verlo así inmediatamente, uno tarda muchísimo tiempo en verlo, pero como que también ese trabajo me parece como interesante. Sí, pues para el duelo perdemos algo, pero algo ganamos dentro, ¿no? Cuando hacemos el trabajo de duelo. Cuando nos dejamos hacer el acompañamiento, la sensación, es complicado. También tendríamos que luego hablar de duelo, porque creo que hay muchas formas de hacerlo y de elaborarlo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Así es. Bueno, pues estamos en tiempo, entonces se fue rapidísimo. Qué padre. No sé si tengan algo que decir para ir cerrando, algunos comentarios, no sé si alguien también quiere escribir algo para comentar. Nuevo comentario no hay. Yo quiero dar las gracias nada más. Yo quiero darte las gracias a ti por haber venido. La verdad es que siempre es un lujo tenerte aquí y te esperamos de vuelta pronto. Sí, claro. Pues que fue un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que este simposio, no, bueno, yo ya estoy que se me cuecen las habas. O sea, yo ya quiero que llegue porque es interesantísimo, ¿no? De pronto cómo la familia nos da contexto a nosotros mismos como para poder entendernos más profundamente. Sí, pensaba también que en algo que parece tan como inflexible como la herencia, hay la posibilidad de transformación y de cambio en lo individual, ¿no? Entonces yo pensaba que es como la posibilidad lo que nos da, bueno, sí, lo que a mí me tiene emocionada del simposio, la verdad. Pero bueno, además de los invitados. Nada más así rapidito, fíjense que en otros años nos ha tocado siempre hacer estos previos al simposium, y llega un momento en que estamos bien desgastados del tema, así como que, ay, ¿qué más vamos a hablar de este? Y no nos para. O sea, la verdad es que sale y sale y salen un montón de perspectivas. También cada invitado nos aporta algo diferente, pero es impresionante, que de verdad es un tema que además yo creo va a llamar muchísimo la atención. Así que todos invitados. Así es. Bueno, pues para finalizar el programa, agradecerles que nos acompañaron, que estuvieron haciendo comentarios, muchas gracias, porque es lo que lo mantiene vivo y en movimiento. Y recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook y la de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. También pueden visitar nuestra página y les pedimos que nos pongan sus likes y pulgares arriba para poder ir creciendo la comunidad tan bonita que ya está. Y también nos pueden transmitir dudas, comentarios por inbox o incluso temas que quisieran que abordáramos. También los invitamos a visitar nuestro Instagram y el YouTube, que pronto va a estar actualizado con los nuevos programas. Y les recordamos que tenemos venta de revistas en la asociación, que todas están aquí y tienen un precio de 200 pesos cada una. No pierdan la oportunidad de tener una y leerla, porque hay artículos muy interesantes y pues es un psicoanálisis muy actual y en movimiento. También tenemos a la venta 3 libros, que es Locura, enfoque multidisciplinario, la mujer desde la antigüedad hasta nuestros días y nuevos paradigmas de la mujer, de los cuales la compiladora es nuestra querida Olga Varela, y el costo es de 150 pesos. Ya tenemos un cuarto y quinto libro, que es uno, Psicoanálisis, ética y poética de una profesión, donde la autora es Olga Varela y el costo es de 300 pesos. Psicoanálisis latinoamericano en tiempos de pandemia, cuya compiladora es Olga Varela, y se hizo la presentación de otro de los artículos el sábado anterior, y el costo es de 250 pesos. Si les interesa algún libro o revista, les pedimos que llamen a la asociación
o que puedan pedirlo en nuestras redes y pasar por ella aquí a las instalaciones. Agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis, siempre satisfechos de pertenecer a IPA IFEPAL. Agradecemos también a Alan Velázquez por todo su apoyo en controles y un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan y los esperamos con gusto la próxima semana. Hasta la próxima.